Tema número 6, micronutrientes 2, minerales y oligoelementos. De manera de introducción, vamos a mencionar que los minerales y los oligoelementos son elementos químicos de naturaleza inorgánica que están presentes en el cuerpo humano, que son necesarios para mantener una homeostasis celular. Esto debido a que participan en diferentes procesos fisiológicos, llevando adelante diferentes tipos de funciones, entre los que podemos mencionar una función estructural, regulación de la presión osmótica, equilibrio ácido-base, grupos prostéticos y reguladores. En cuanto a la función estructural, algunos elementos como el calcio, el fósforo, el flúor, están presentes en ciertos tejidos. Son capaces de brindarles cierta consistencia, rigidez y dureza. En cuanto a la función de regular la presión osmótica, algunos elementos son capaces de mantener el equilibrio hidroelectrolítico gracias al intercambio de agua y iones. ¿De qué iones estamos hablando? Sodio, potasio y cloro. En cuanto al equilibrio ácido-base, se trata de regular el pH no solamente de la sangre, sino de los diferentes líquidos. Esto gracias a la participación del fósforo bajo la forma de fosfato, inclusive el bicarbonato y el cloro. Los grupos prostéticos, que es un grupo prostético, es una porción, una región no proteico presente en una proteína o una enzima, pero que es importante su presencia, ya que este promueve la activación y funcionalidad de la proteína o de la enzima. Regulador. Algunos elementos pueden estar presentes o deben estar presentes en ciertas hormonas y ciertas vitaminas, las cuales a su vez van a participar y promover ciertos procesos fisiológicos. ¿Cómo se clasifican los minerales y los oligoelementos? Existen diferentes criterios, acá solamente vamos a mencionar dos. El primero, haciendo mención a la localización y el requerimiento que se tiene de estos minerales. Es así que se pueden clasificar bajo este criterio en 4 grupos. Hablamos de los electrolitos como el sodio, potasio, cloro, minerales, calcio, fósforo, magnesio, hierro, azufre, minerales traza, yodo, selenio, cobre, zinc, minerales ultra traza, manganeso, flúor, cloro, molibdeno. El segundo criterio, ya tomando en cuenta un aspecto nutricional y considerando la cantidad diaria recomendada o CDR, pues se dividen estos elementos en dos grupos importantes. Los macroelementos o elementos principales son aquellos que están considerados cuando son o se deben consumir en una cantidad mayor a los 100 miligramos. Y los oligoelementos o elementos trazas, aquellos que son consumidos en cantidades que bordean los microgramos a algunos pocos miligramos. Es así que el desarrollo del tema lo vamos a hacer bajo el segundo criterio, es decir, tomando en cuenta el CDR o cantidad diaria recomendada. De acuerdo a este autor, Murray et al. Del año 2012, estos son los requerimientos diarios de los macroelementos o elementos principales. En función de la edad, se deberían consumir en estas cantidades, ¿no? Los que son los elementos de mayor consumo llegan a ser el cloro, el sodio, el potasio, seguidos del calcio, fósforo y finalmente el magnesio. En cuanto a los requerimientos de los oligoelementos o elementos traza, lo propio, ¿no? Estos valores se han tomado de acá, de Cardella y Hernández, 2014, donde también se puede apreciar que las cantidades a comparación de los primeros son mínimas, oscilan entre algunos miligramos, inclusive microgramos. Lo propio, acá observamos una tabla distribuida en función de la edad. Macroelementos. Calcio. El calcio
En el organismo, pues en un 99% se localiza en huesos y dientes y el restante en tejidos blandos y fluidos. En huesos y dientes, pues el calcio tiende a formar ciertos cristales denominados cristales de hidroxiapatita que llegan a ser sales, sales básicas fosfatadas del calcio. Acá tienen ustedes la estructura de estos cristales. En cambio, perdón, en cambio en tejidos blandos y fluidos, pues llegan a cumplir ciertas funciones, ¿no? Como la contracción muscular, la coagulación sanguínea y actuar como un segundo mensajero. ¿Cómo participan en la contracción muscular? Pues el calcio se encuentra en el retículo sarcoplásmico de las fibras musculares y al liberarse de este retículo, este promueve que exista la contracción muscular. A nivel de la coagulación sanguínea, pues el calcio es importante ya que actúa como un grupo prostético de los factores de la cascada de la coagulación, permitiendo su activación y en consecuencia que se forme el coágulo. Como segundo mensajero, ciertas hormonas de naturaleza hidrofílica no son capaces de ingresar al interior de una célula, razón por la cual se unen a unas proteínas receptoras de membrana. ¿Cómo transmiten la información que están llevando estas hormonas? Pues por la activación y liberación de segundos mensajeros. El calcio puede actuar como un segundo mensajero. Principales fuentes alimentarios del calcio, pues podemos mencionar la leche, cereales, legumbres, vegetales. En cuanto a su alteración, debemos considerar que el nivel de calcemia normal debería ser entre 8.8 a 10,4 miligramos por decilitro. Valores menores a este rango pues son denominados estados de hipocalcemia, que está caracterizado por una tetania. Valores superiores hablaríamos de una hipercalcemia, que está caracterizada por debilidad muscular, coma y cálculos renales. Hablando un poquito de la regulación y la homeostasis del calcio. El calcio proveniente de la alimentación puede ser absorbido gracias a una proteína denominada CABP, que es la proteína de unión al calcio, y posteriormente transportada hacia el líquido extracelular. Esto promovido por una forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ya lo habíamos mencionado que los valores normales de calcio oscilan alrededor de los 10 miligramos por decilitro. Un exceso tiende a ser pues transportado hacia los huesos bajo el proceso conocido como sedimentación ósea para formar los cristales de hidroxiapatita que le van a brindar esa rigidez y dureza característica al tejido óseo. Parte del exceso del calcio es filtrado a nivel de los glomérulos renales para ser eliminados por medio de la orina o bien secretados hacia el lumen intestinal para ser eliminados mediante las heces fecales. Pero ¿qué ocurre cuando este valor más bien disminuye? Se promueve una resorción ósea, esto promovido por la hormona paratiroidea y la forma activa de la vitamina D, la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que son los que van a promover, van a estimular la resorción ósea. ¿Qué significa el término resorción? Es una destrucción controlada del tejido óseo, con la finalidad de liberar calcio, fosfato y otros elementos. De tal manera que se va a promover el incremento y regulación del calcio sérico. Por otro lado, la misma hormona paratiroidea promueve la reabsorción a nivel de los túbulos renales, lo cual va a promover también el incremento y regulación del calcio sérico. Entonces, el control del calcio en plasma pues se da principalmente por la hormona paratiroidea. Cuando existe una disminución del calcio sérico, pues para su regulación se incrementa, se estimula la secreción de la hormona paratiroidea, que va a tener una acción y un efecto a tres distintos niveles. En el hueso, promoviendo la resorción ósea.
en el riñón, disminuyendo la reabsorción de fosfato, lo cual va a provocar una fosfaturia, incrementando la reabsorción de calcio y aumentando la cantidad de AMP cíclico urinario. En cambio, en el intestino, lo que se va a promover es la absorción de calcio, eh, gracias también a la participación de la 1,25 de hidroxicolecalciferol. En consecuencia, todos los efectos a los distintos niveles pues van a provocar un aumento del calcio en plasma para su regulación normal. Fósforo. El fósforo es importante ya que participa en el metabolismo, en la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos, mantener el pH sanguíneo y también tiene una función estructural. ¿Cómo participa en el metabolismo? No nos olvidemos que el fósforo es pues un componente importante del ATP o adenosintrifosfato y esta es una molécula central dentro del metabolismo ya que es la encargada de almacenar la energía química que se generan en estas reacciones enzimáticas. Formación de nucleótidos y ácidos nucleicos. Los auxiliares o unidades estructurales de los ácidos nucleicos, es decir, los nucleótidos, tienen en su estructura grupos fosfato. Y gracias a la presencia de estos grupos fosfato, pues se puede promover el apilamiento, la unión de los nucleótidos para así poder formar los ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA. Mantener el pH sanguíneo. Es importante la presencia del fósforo bajo su forma de fosfatos y de esta manera actuar como un tampón o buffer o amortiguador que va a impedir los cambios bruscos del pH. Estructural, como lo habíamos mencionado, junto con el calcio, pues generar los cristales de hidroxiapatita que le van a brindar la dureza y rigidez característica al tejido óseo y a los dientes. Fuentes. Todos los alimentos contienen fósforo en su forma de fósforo inorgánico. Alteración. La fosfatemia normal oscila entre 3 a 4,5 miligramos por decilitro y en la literatura no se han reportado casos de hipofosfatemia y de hiperfosfatemia, ¿no? Ya que en algunos casos, como lo habíamos mencionado, pues todos los alimentos contienen cantidades de fósforo, lo cual van a dar y van a cumplir los requerimientos diarios de este elemento. Y al ser un elemento altamente hidrofílico, pues puede ser fácilmente eliminado por la orina, de tal manera que se controla tanto la hipofosfatemia como la hiperfosfatemia. ¿Cómo se hace este control? Participan también dos hormonas importantes que son la hormona paratiroidea y otra forma activa de la vitamina D, en este caso el calcitriol. Entonces, cuando se encuentran valores elevados de fósforo sérico o de calcio sérico, a nivel óseo se promueve la activación y liberación de la proteína o denominada factor de crecimiento fibroblástico 23, que va a tener dos mecanismos de acción o formas de accionar. Una a nivel de las células paratiroides, disminuyendo la secreción de la hormona paratiroidea, y por otro lado a nivel tubular renal. Es capaz de unirse a su receptor en estas células y aumentada su afinidad gracias a la proteína cloto. Entonces, una vez unida, transmite su señalización al interior de la célula y vamos a ver su efecto a dos niveles. El primero, bloqueando el transportador de fósforo y sodio, de tal manera que el fósforo que está presente en el lumen no va a poder ser absorbido hacia la célula y va a ser eliminado. Y por otro lado, pues se va a estimular a dos enzimas importantes. La primera, la 1-alfa hidroxilasa, tanto a nivel genético como a nivel ya propiamente de la expresión, se va a disminuir la misma y esto va a promover que disminuyan las cantidades de calcitriol. Lo propio ocurre cuando se estimula a la 24 hidroxilasa. Ambas enzimas pues tienen su efecto directo sobre el calcitriol, disminuyendo su actividad y en consecuencia se va a disminuir el nivel del fósforo en sangre o fosfatemia.
sodio, cloro y potasio. Estos tres iones participan en el equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido básico y en la presión osmótica. No vamos a hablar mucho, no vamos a hacer énfasis porque esto ya se ha analizado en el capítulo de metabolismo y agua. Fuentes importantes. Muchos alimentos son fuente importante de estos tres iones, y del sodio y el cloro, pues una fuente importante es la sal de mesa o sal común. Cuanto a su alteración, hablaríamos de diferentes niveles, ¿no es cierto? Hipo e hipernatremia, hipo e hipercloremia, hipo e hipercalemia. Los primeros caracterizados por diarreas, vómitos y deshidratación. El segundo por vómitos, uso de diuréticos y enfermedad renal. Y en el tercer caso, diarrea, diabetes mellitus y uso de diuréticos. ¿Cómo se regula, cómo se controla el equilibrio de estos tres iones o electrolitos? Gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una hormona que se secreta en las células renales, que tiene como efecto promover que el angiotensinógeno producido en el hígado, sea convertido en angiotensina 1. A su vez, esta angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina producida por los neumocitos, se convierte o se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene diferentes niveles de acción. Primero, promoviendo la actividad simpática. Segundo, promoviendo la reabsorción tubular de sodio y cloro, así como la excreción de potasio, y esto se traduce como una retención de agua. A nivel de la glándula adrenal, pues promueve la secreción de aldosterona, que va a tener un efecto similar al antes mencionado. A nivel arteriolar, pues se promueve la vasoconstricción, lo cual se va a traducir en un incremento de la presión sanguínea. A nivel del lóbulo posterior de la glándula pituitaria, se produce una secreción o un incremento en la secreción de la hormona antidiurética, lo cual va a promover la absorción de agua a nivel de los ductos colectores. Magnesio. El magnesio cumple funciones estructurales, cofactor y regulación del músculo esquelético y cardíaco. En los tres niveles, gracias a que es un importante elemento capaz de unirse al ATP y estabilizarlo a nivel de los grupos fosfato. Fuentes: todas las hortalizas de hojas verdes. En cuanto a la alteración, hablamos de una magnesemia normal que va desde 1,5 a 2,5 miligramos por decilitro. Valores menores son conocidos como estados de hipomagnesemia, caracterizados por tetania y arritmia cardíaca. Y por el otro lado hablaríamos de la hipermagnesemia, que está caracterizado por vómitos, náuseas y diarrea. ¿Cómo se regula la homeostasis del magnesio? Entonces, acá se va a mencionar que los alimentos, una fuente importante de magnesio, este magnesio es absorbido a nivel intestinal, posteriormente transportado a circulación sanguínea para cumplir el requerimiento diario, ¿no? Y luego ser transportado a los diferentes tejidos donde se va a ejercer su función, como el hueso, músculo cardíaco, el tejido nervioso, y este puede ser eliminado por dos vías. Puede ser a nivel renal mediante la orina por una filtración glomerular, o bien directamente a nivel intestinal. Oligoelementos. El hierro. El hierro es importante ya que promueve y participa en la síntesis de la hemoglobina, que está presente en los glóbulos rojos y que tiene como función principal el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, además de su presencia en algunas hemoproteínas como los citocromos y la mioglobina. Fuentes importantes son la carne, los granos de soya, frutas y granos secos. Cuanto a su alteración, un déficit de hierro puede ser caracterizado por una anemia ferropénica, hipocrómica, microcítica. Ferropénica hace referencia a una
disminución de hierro, hipocrómica a una coloración más clara de los glóbulos rojos, y microcítica haciendo referencia al tamaño, que en este caso serían los glóbulos rojos más pequeños. Su exceso puede causar una hemocromatosis. Como lo habíamos mencionado, el hierro es importante ya que es un cofactor importante de la hemoglobina. La hemoglobina está presente en los glóbulos rojos y estos a su vez en la circulación, lo cual va a promover el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La hemoglobina es un complejo proteico que presenta dos cadenas peptídicas alfa y dos beta, que tienen como núcleo central o principal al hierro. Y forma parte de la estructura conocida como hemo, que sería el grupo prostético o no proteico. El hierro presente en el grupo hemo está en su estado ferroso y que presenta 6 enlaces de coordinación, 4 unidos a los diferentes nitrógenos de los anillos pirólicos del grupo hemo, el quinto unido a las moléculas de globina, y el tercero pues que le sirve para unirse tanto al oxígeno como al dióxido de carbono. En cuanto a la regulación, el hierro se absorbe a nivel intestinal, a nivel del duodeno. Esta absorción se da gracias a la participación de varias proteínas y enzimas transportadoras. El hierro presente en los alimentos está en un estado oxidado que debe ser reducido, y esto se promueve gracias a la citocromo B duodenal. Bajo este estado recién es capaz de ser absorbido hacia las células del borde en cepillo, y la proteína que participa en este transporte es el transportador de metales divalentes 1. Ya al interior de la célula puede seguir dos caminos. Uno, ser almacenado a nivel de una proteína denominada ferritina, o bien transportada hacia la circulación gracias a la ferroportina. Cuando ya llega a circulación, pues es nuevamente oxidada gracias a dos proteínas, una membranal denominada efestina y otra libre denominada ceruloplasmina. En este estado es capaz de unirse a la transferrina y transportado por circulación a los diferentes tejidos. Otra forma de absorción del hierro es directamente desde su grupo hemo, gracias a la participación de la proteína transportadora de hemo 1. Pero ya una vez al interior de la célula, el hemo puede ser degradado gracias a la hemooxigenasa, con la finalidad de liberar ese hierro que va a seguir el camino antes mencionado. Entonces, en circulación, el hierro es transportado por la transferrina a diversas regiones de nuestro organismo. Puede ser llevado a células y tejidos para formar parte de ciertas proteínas y enzimas como la hemoglobina, enzimas de la cadena respiratoria, proteínas del sistema inmunológico y del metabolismo neuronal. Otra parte del hierro pues es transportada a la médula ósea para que mediante la eritropoiesis, es decir, la generación de glóbulos rojos o eritrocitos, sea el hierro pues incluida dentro del grupo hemo, dentro de la hemoglobina y dentro del eritrocito para cumplir la función de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando el eritrocito cumple su vida útil y cuando ya existe bastante alteración de su membrana, es decir, hablamos de eritrocitos senescentes, estos son degradados y fagocitados por los macrófagos del sistema retículo endotelial, que son capaces de liberar el hierro y este posteriormente se una a la transferrina. En otros casos, estos macrófagos se movilizan hacia el hígado y el vaso, donde también liberan el hierro y lo almacenan gracias a la presencia también de la proteína transferrina. Perdón, en este caso hablamos de la ferritina. Yodo. El yodo
Es importante ya que está presente y participa en la síntesis de las hormonas tiroideas. Más importante, si activas la T3 y la T4, la triyodotironina y la tetrayodotironina o tiroxina. Fuentes, los pescados de agua salada o marina y la sal yodada. Alteraciones, su déficit nos provoca cretinismo y bocio y el exceso puede causar eh, manifestaciones de intoxicación. ¿Cuál es el comportamiento del yodo a nivel de las glándulas o de la glándula tiroides? Es a este nivel que se sintetizan las hormonas tiroideas. Entonces el yodo que está presente al interior de la célula tiroidea debe ser transportado al espacio folicular y posteriormente oxidada de un estado negativo -1 a un estado positivo +1. Esto gracias a la acción de la peroxidasa y la presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces este yodo en ese estado oxidado se une a una proteína denominada tiroglobulina que en su superficie es rica en aminoácido tirosina, en varias unidades del aminoácido tirosina. Entonces, por un proceso de iodación, esta tirosina puede generar las hormonas precursoras de la T3 y de la T4, denominadas monoyodotirosina y diyodotirosina. Posteriormente, por un proceso de acoplamiento, se van a generar las formas activas de estas hormonas, la T3 y la T4. Entonces, esta proteína que lleva adosada a las hormonas tiroideas es endocitada hacia la célula tiroidea, ya sea por fagocitosis o por pinocitosis, y posteriormente por acción de los lisosomas degradada, con la finalidad de liberar las formas precursoras como la monoyodotironina y la diyodotironina, o bien la T3 y la T4. Por un lado, las precursoras sufren un proceso de desyodación por la desyodasa con la finalidad de liberar la tirosina y el yoduro, que va a seguir el camino ya antes mencionado. Y por otro lado, las formas activas, la T3 y la T4, son liberadas al espacio extracelular para ya cumplir con su función. Acá lo que podemos observar son las estructuras de las formas activas de las hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4. Esta es la estructura de la tirosina, al cual se une un grupo fenólico y donde podemos observar la presencia de 3 yodos o bien 4 yodos. Cobre. Es importante ya que actúa como un cofactor de enzimas cuproproteicas como la citocromo-oxidasa, ferroxidasas, aminooxidasas y la superóxido dismutasa. Fuentes principales: hígado, pescado, verduras frescas, nueces y frutas. Alteraciones. Su déficit se ve causado por un síndrome de Menkes que se caracteriza por encefalopatía, anomalías de metáfisis de huesos largos, tejidos elásticos arteriales anormales. También puede ser causado por una mala absorción o un síndrome de mala absorción caracterizado por hipercolesterolemia, leucopenia, fragilidad de arterias, desmineralización de huesos. Y en el caso opuesto, si hablamos de un exceso, pues este es producido por la enfermedad de Wilson, lo cual va a promover fatiga, dolor abdominal, movimientos no coordinados. ¿Cómo se regula el cobre? Es también absorbido a nivel intestinal gracias a una proteína transportadora de elementos divalentes y en plasma transportada por la albúmina o también por otra proteína denominada transcupreína, y de esta forma ser transportada hacia el músculo para promover la síntesis de la citocromo C oxidasa. En otro caso, al encéfalo para la producción de dopamina beta oxidasa. También puede ser transportado a huesos, específicamente a la médula ósea. Esto gracias a la participación de la ceduloplasmina.
que es una proteína que contiene el cobre, una forma de transporte y almacenamiento del cobre. En hígado se puede almacenar como metallotioneína, que va a promover la síntesis de dos enzimas importantes, la superóxido dismutasa y la citocromo C oxidasa. Esta última juega un rol importante en la cadena transportadora de electrones, ya que promueve el pasaje de electrones desde el complejo 3 hasta el complejo 4. Esto con la finalidad de generar y sintetizar moléculas de ATP, gracias a la participación también de la ATP sintasa. La superóxido dismutasa es importante ya que participa en la degradación de microorganismos, ya que está presente en los gránulos de neutrófilos y macrófagos. Cromo. Su función está relacionada al factor de tolerancia a la glucosa, que actúa como un potenciador de la insulina. Fuentes principales: hígado, carne, levadura de cerveza, nueces, cereales. Alteraciones: su déficit pues provoca una intolerancia a la glucosa y el exceso una intoxicación caracterizada por vómitos, diarrea y náuseas. ¿Cómo se ve el efecto del cromo sobre el factor de tolerancia a la glucosa y este a su vez sobre la insulina? La insulina es una hormona de naturaleza hidrofílica que se une a un receptor insulínico. Este receptor lo que va a hacer es mandar una señalización para que el sustrato del receptor de insulina sea o pase a un estado activo y pueda mandar su señalización. Esta activación se da gracias pues a la participación del factor de la tolerancia a la glucosa, que como lo podemos observar acá tiene ciertas variaciones en su estructura, pero que tienen en común es la presencia del cromo en su núcleo. Entonces, posteriormente, esta forma activa del sustrato del receptor a insulina va a activar la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es una enzima capaz de fosfatar a la proteína AKT a nivel de la serina en la posición 473. Entonces esta proteína fosfatada es activa y lo que va a promover es la activación de la glucosa transportadora 4. Y esta glucosa, pues este transportador lo que va a hacer a nivel membranal es promover el pasaje de la glucosa del líquido extracelular al medio intracelular. De esta manera se ve favorecido la función de la insulina gracias a la participación del factor de la tolerancia a la glucosa. Zinc. El zinc es un grupo prostético enzimático importante. Actúa o está presente en diferentes enzimas, entre las cuales podemos mencionar a la anhidrasa carbónica, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa alcohólica y las DNA y RNA polimerasas. Fuentes: leche, carne, huevo, pescado, hígado. Alteraciones: su déficit puede provocar un retardo en el crecimiento, infantilismo sexual y disminución de la agudeza olfatoria. Su exceso puede causar intoxicación, que se manifiesta con vómitos, diarrea, hepatitis y cirrosis. Es importante la participación del zinc en ciertas proteínas que son capaces de unirse a la doble cadena helicoidal del DNA. Y estas proteínas de unión al DNA se caracterizan por presentar al zinc en ciertas regiones o dominios denominados dedos de zinc. Estos dedos de zinc son los encargados de reconocer las hélices del DNA, lo cual va a provocar su unión. Entonces, estas proteínas dedos de zinc pues tienen como grupo prostético al zinc y tienen una estructura semejante a los dedos de la mano. Es por eso que reciben ese denominativo, dedos de zinc. Acá en este esquema podemos ver el zinc que está unido mediante enlaces coordinados a dos cisteínas y dos histidinas.
Molibdeno es un cofactor importante de las enzimas santina oxidasa, aldehído oxidasa, sulfito oxidasa. Fuentes importantes: carne, leche, hígado, riñón y vegetales. No se han descrito hasta el momento efectos por déficit o exceso. Selenio es un constituyente importante de las selenoproteínas, como la glutatión oxidasa, glutatión peroxidasa, tironina deionidasa. Fuentes: todos los vegetales. Déficit: cardiomiopatía, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Su exceso puede causar irritabilidad, dermatitis, alopecia. Cobalto también actúa como un grupo prostético de la cianocobalamina, ¿no?, que es una forma activa de la vitamina B12. Fuentes principales: carne, pescado, cebolla, lenteja, hígado. Déficit: se caracteriza por un cuadro carencial de vitamina B12. Su exceso puede causar vómitos, náuseas, problemas cardíacos y problemas de tiroides. Manganeso es un cofactor importante de la superóxido dismutasa, piruvato carboxilasa, glutamina sintetasa. Fuentes: pescado, crustáceos, cereales y legumbres. Déficit: retraso del crecimiento, trastornos del esqueleto, alteración del metabolismo. Exceso: esquizofrenia, depresión, debilidad muscular, cefalea e insomnio. El flúor es importante por su participación en la mineralización de dientes y huesos, gracias a la formación de cristales de fluoroapatita. Fuentes: agua potable, té, aguas minerales. Déficit: caries dental, y su exceso no se ha visto involucrado en casos de alteraciones. Esta ha sido la bibliografía de consulta, siendo la primera, la principal, y también se les va a facilitar por este medio, y las otras han sido complementarias, más que todo para adjuntar los esquemas que se han incluido en la presentación. Como actividad complementaria, esto ya deberían enviar a sus docentes de cada grupo. Lo que se sugiere es realizar una tabla que sintetice la información desarrollada en el presente tema bajo este criterio. Describan al elemento en cuestión, qué función cumple, sus fuentes alimentarias, qué problemas se han descrito por déficit, qué problemas por exceso, y un resumen del CDR. CDR, no se olviden que significa cantidad diaria recomendada. Siendo esa toda la revisión, terminaríamos la presentación, y muchas gracias por su atención.